Bien, hola, buenas tardes. Daros la bienvenida. Soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y de nuevo estamos en una cita de Synergy Nuts, la plataforma de los frutos secos en sector. Bien, para los que aún no nos conozcan, les invito a consultar nuestra web y nuestras redes sociales, donde encontrarán todos los webinars técnicos y entradas al blog escrito por Mario González Moino de Agricultor Digital. Y bueno, hay un recopilatorio de información que vamos actualizando semanalmente, así como en nuestro canal YouTube, donde podéis seguir los webinars que estamos haciendo, tanto los temáticos como este de hoy, y los referidos a la serie del almendro en seto en ecológico en secano. Bien, como colaboradores de la plataforma tenemos a empresas con una dilatada experiencia en el sector, como son Agromillora, Ageculab, Azub, CBH, Industrias David, Mañez y Lozano, Pelén, Tradecod, Veracruz e IDAI. Bien, con estas actividades formativas pretendemos que los expertos de diferentes campos nos vuelquen su conocimiento, los que están trabajando en las empresas o fuera de ellas, como veremos hoy, tienen su trabajo, su experiencia puesto en este campo y bueno, nos la transfieren en los webinars. Hoy tenemos el placer de contar con Lidia Eugena. Hola Lilia, ¿qué Hola, buenas tal? tardes. Lidia tiene un currículum envidiable y aportando en la empresa. Es doctora en biología experimental con especialización en bioestimulantes y es del Departamento de Investigación y Desarrollo de Tradecor. Nos estaba diciendo, lo digo todo, digo, por favor, dilo todo, porque eres tú y es tu experiencia que nos la vuelcas hoy en hablarnos de la importancia de la bioestimulación en la agricultura moderna, que es muy importante y bueno, y trabajando en investigación en ese campo, pues seguro que tenemos mucho que aprender de ti. Así que cuando quieras, Lidia, pues empezamos y compartes pantalla y vemos. ¿Podéis ver la pantalla ya, Lola? Por favor, ¿me confirmas? Sí, ya, sí, Perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Lola por su introducción y a la Universidad de Cartagena y la plataforma Synergy Nuts por darme la oportunidad hoy de estar aquí realizando este webinar. Y este webinar que vamos a ver hoy lo he titulado La importancia de la bioestimulación en la agricultura moderna. ¿Por qué? Porque lo he dividido en diferentes partes y dentro de estas, de las que consta dicho webinar, comenzaremos viendo la problemática con la que nos encontramos actualmente de forma general y de forma particular en el caso del cultivo del almendro. Y veremos cómo las situaciones adversas que tenemos con esta problemática tienen una consecuencia final que es el estrés en los árboles de almendro. A continuación, me gustaría explicar la importancia que tiene para solventar dichos problemas el uso de la bioestimulación, explicando su definición y la diferencia que existe entre el mecanismo y modo de acción, así como los diferentes tipos de bioestimulantes que existen. En términos globales, los datos que nos aporta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación son que se prevé un aumento del 34% de la población mundial para el año 2050. Y como consecuencia de esto, por tanto, tendremos que tener una producción mundial de alimentos que aumentará hasta un 70%. Y para que este objetivo se consiga, deberíamos de tener pues, una productividad y una calidad de los alimentos considerada como ideal, teniendo, por tanto, en todo momento un buen estado de salud y resistencia de las plantaciones
estando en un entorno, lo podríamos llamar estable y equilibrado. Pero como ya sabemos, esto no es una realidad de la que se pueda disponer hoy en día. Y en realidad, este crecimiento de la productividad pues tendrá que producirse en un mundo donde el cambio climático cada vez está más presente y en el que los extremos meteorológicos son cada vez más frecuentes, por lo que repercuten mucho en la productividad agrícola. Tanto es así que si nos vamos a plataformas como puede ser la plataforma Copernicus, donde nos informan de los últimos datos de climatología, podemos ver que en los últimos años, en los últimos 50 años, para ser más exactos, en Europa, la temperatura se ha visto incrementada linealmente, siendo el año 2020 el año más cálido registrado. El año anterior al 2020 que tuvo mayores temperaturas fue el año 2016 y sin embargo este invierno pasado, el invierno del 2020, lo superó en casi un 1,4 grados centígrados. Esto nos hace ver que a medida que va pasando el tiempo, las temperaturas medias globales aumentan sin remedio y hay que intentar sobreponerse a todas estas condiciones desfavorables que estamos viendo en la agricultura. Y hablando de condiciones desfavorables, a todas estas que se producen en las plantas se les denomina estrés. Dentro de la definición de estrés están incluidas todas las condiciones que afecten negativamente tanto al metabolismo como a la fisiología de la planta, que puedan provocar también lesiones en las células o en los tejidos o que puedan reducir el crecimiento y el desarrollo. El estrés en las plantas se clasifica principalmente en dos secciones, dependiendo del origen que provoque la condición que llamamos desfavorable. Si el causante es un organismo vivo, lo denominamos estrés biótico. Y si por el contrario la condición desfavorable ha sido producida por un organismo no vivo, por ejemplo, puede ser la sequía, altas o bajas temperaturas, salinidad o altas concentraciones de metales pesados, en este caso lo denominaríamos estrés abiótico. A lo largo de las últimas décadas hemos visto que ha habido diferentes técnicas agrícolas que han evolucionado o nuevas que han ido surgiendo con un fin último y el fin es alcanzar el rendimiento máximo potencial que podamos obtener de nuestros cultivos de almendro, por ejemplo. Y tenemos que tener en cuenta que el estrés siempre está presente y tiene unas consecuencias que reducen nuestro rendimiento y calidad o la limitan. Y de que el hecho de que no sea visible el estrés no quiere decir que no exista. Esto, diferentes problemáticas las hemos ido solucionando a lo largo de los años. Por ejemplo, en los años 70, el uso de los fitosanitarios consiguió el aumento del rendimiento, sobreponiéndose a diferentes plagas o enfermedades. Más tarde pudo ser la implementación de los productos nutricionales, los que ayudaron a solventar deficiencias encontradas en nuestros cultivos. Y ahora, en la actualidad, nos encontramos con el reto de sobreponernos a las consecuencias que nos está trayendo el estrés abiótico. ¿Para qué? Con el objetivo de conseguir en un futuro el rendimiento máximo potencial gracias a técnicas más sostenibles con el medio ambiente, como es el uso de la bioestimulación. Ya que hoy nos encontramos en una plataforma dedicada a los cultivos de los frutos secos, me gustaría poner como ejemplo de problemática actual el caso concreto del almendro. El almendro, como ya saben, es uno de los cultivos frutales más importantes en extensión a nivel nacional y ha evolucionado de forma drástica, pasando de tener una producción media de unos 200 kilogramos por hectárea a contar hoy en día con producciones de hasta 3.000 kilogramos por hectárea.
Anteriormente podríamos decir que se trataba de un cultivo marginal y que estaba poco tecnificado, donde la superficie donde se plantaba y donde se situaba estaba en malas condiciones, siendo muchos de los casos situaciones extremas pero hoy en día hemos visto que ha evolucionado mucho gracias al uso de nuevos avances tecnológicos, se ha tecnificado mucho más y se están utilizando tendencias en el manejo mucho más apropiadas para este tipo de cultivo. El almendro es un cultivo que se encuentra típicamente, es un cultivo mediterráneo, y en los últimos años, debido a estas malas condiciones que comentaba y que han afectado negativamente a la producción, se ha visto deslocalizado o se ha movido a nuevas áreas que no son autóctonas con el fin de aumentar las superficies de plantación. Y en este caso hemos visto que al ser áreas no autóctonas también se han observado otro tipo de problemáticas que se podrían tener anteriormente. Por ejemplo, serían el caso de plantaciones de almendro en zonas donde las temperaturas son mucho más bajas. En este caso, los frutos recién cuajados son los órganos más sensibles a las heladas primaverales, seguidos de las flores y de las yemas hinchadas. Estos órganos se están viendo muy dañados con las temperaturas inferiores a 0 grados, por ejemplo, en zonas de Valladolid. Y esto tiene como consecuencia una disminución en el rendimiento. Otro ejemplo sería el caso contrario, zonas con temperaturas muy elevadas en ciertas temporadas del año, como puede ser las zonas de Castilla-La Mancha. En este caso, por encima de los 35 grados, se vería afectada la actividad fotosintética y muy reducida, entrando los árboles en lo que podemos llamar la parada vegetativa estival, y se está observando un aumento de los abortos florales. Y este aumento es muy, muy elevado y está repercutiendo seriamente en la producción. Y por último, me gustaría poner el ejemplo de nuevas plantaciones que se están realizando, por ejemplo, en el sur de Portugal y que se tratan de zonas bastante húmedas y con temperaturas no muy bajas. En este caso, se observan que se produce el cierre estomático, afectando a la actividad reproductiva, y el cultivo no tiene las horas suficientes de frío para que se produzca la inducción floral. También, como se trata de una zona que tiene elevada humedad relativa, se está viendo que se están favoreciendo nuevas enfermedades o el incremento de las que ya conocíamos. Otros factores que son importantes de mencionar, que se han visto afectados debido a los efectos que produce el cambio climático en el cultivo de almendro, son el retraso o el adelanto en la época de floración, la reducción de las poblaciones de abeja y tiene una repercusión en la polinización. Y como ya he comentado, la falta de horas para la inducción floral o una mayor aparición de plagas y enfermedades. En general, todos estos factores tienen como consecuencia una pérdida de la rentabilidad global y disminuyen la producción y la calidad del cultivo de almendro. Por tanto, el principal objetivo que tendríamos sería encontrar soluciones para combatir estos efectos del cambio climático que afectan negativamente a la producción. Y la combinación de los avances tecnológicos que he mencionado antes, junto con el uso de estrategias de manejo del estrés, hacen que cultivos tradicionales como el almendro evolucionen mucho y evolucionen hacia una agricultura más sostenible y cada vez con una mayor producción. Y no cabe duda que el uso de los bioestimulantes ha sido uno de los principales pilares
que han ayudado en el desarrollo de la agricultura moderna. Los bioestimulantes es la mejor estrategia de manejo del estrés y contribuye a una práctica agrícola más respetuosa con el medio ambiente. En cuanto a qué es un bioestimulante, hasta el día de hoy ha existido una gran controversia debido a que hay una falta de definición y de aceptación formal del concepto. Y, por tanto, también se ha visto que hay una falta del marco jurídico que lo legalice. Por definición es importante, y esto que tiene que quedar muy claro, que por definición los bioestimulantes no pueden ser ni pesticidas ni fertilizantes. Hay que separarlos bastante y tener claro cuál es la diferencia. El concepto de lo que es un bioestimulante, el concepto de producto bioestimulante, a lo largo del tiempo ha sufrido bastantes variaciones y se le han acuñado diferentes términos o diferentes sinónimos. El primer término que se adoptó fue el de estimulador biogénico en 1933 y a lo largo de todo este tiempo ha ido pasando por diferentes nombres o conceptos, por ejemplo, el de acondicionador preestrés, hasta que se empezó a llamar bioestimulante en la década de los 90 aproximadamente, tal y como lo conocemos actualmente. Pero esto no solo ha ocurrido en cuanto al concepto, sino también ha ocurrido en cómo determinar y establecer una definición. Igual que ha ocurrido con el término, a lo largo de los últimos años, ha habido diferentes intentos de decidir una definición para los bioestimulantes. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que ha habido, el término bioestimulante hasta ahora sigue sin estar bien definido o ha estado no muy bien definido debido a que ha habido muchas aportaciones y muchas opiniones sobre el tema. Y, por ejemplo, muchas de las propuestas que se han sugerido, ha habido esa controversia, ya que unos decían que debía definirse en función del modo de acción, del origen, o, por otro lado, había opiniones que debía de definirse en función de sus funciones agrícolas. Pero una de las definiciones que se ha establecido formalmente y que ha sido socialmente aceptada es la que introdujo el Consejo Europeo de la Industria de los Bioestimulantes, el consejo llamado IBIC, según la cual definen a un bioestimulante como un producto que contiene sustancias o microorganismos que cuando se aplican a las plantas o a la rizosfera estimulan procesos naturales para mejorar la absorción de nutrientes, la eficiencia de los mismos, la tolerancia al estrés abiótico o mejorar la calidad de los cultivos, y todo ello independientemente del contenido nutricional. Pero todo esto que he ido comentando ha ocurrido hasta el año 2019, donde el reglamento europeo no tenía incluidos a los bioestimulantes dentro de una categorización específica de uno de sus reglamentos. Por tanto, no había una definición formal ni una clasificación formal, etc. Sin embargo, el 25 de junio del 2019 se publicó la formalización de un nuevo reglamento europeo sobre productos fertilizantes, pero que no va a entrar en vigor completamente hasta julio del 2022. En el nuevo reglamento se ha dedicado una de las categorías a los bioestimulantes y se ha establecido una definición formal, y con ello se ha logrado que se estabilice a los bioestimulantes dentro del mercado europeo, cosa que es muy, muy importante para todo el ámbito de la agricultura. Y la nueva definición que se ha establecido
es que un bioestimulante es un producto que estimula los procesos de nutrición y el crecimiento de las plantas, igualmente independientemente del contenido nutricional del producto, con el objetivo de mejorar, esto es importante, una o más de las siguientes características: eficiencia del uso de nutrientes, tolerancia al estrés abiótico, criterios de calidad o disponibilidad de nutrientes confinados en el suelo o la rizosfera. Es decir, para que un producto lo podamos considerar bioestimulante, debe cumplirse la definición y debe demostrarse mediante resultados técnicos que lo justifiquen una o más de estas 4 reivindicaciones incluidas en la definición. Otro de los conceptos que me gustaría hablar hoy es del modo de acción de un bioestimulante, que es un término que normalmente se usa cuando queremos conocer la eficacia de un producto. Pero hay que tener claro, y es importante diferenciar, qué es el mecanismo y el modo de acción de un bioestimulante. El mecanismo es aquello que está ocurriendo en la planta, como por ejemplo la promoción de la fotosíntesis, la mejora en el rendimiento, crecimiento de los brotes o, por ejemplo, desarrollo radicular. Sin embargo, por otro lado, tenemos el modo de acción, que sería cómo está ocurriendo estas respuestas en la planta. Es decir, dentro de la planta, ¿qué ocurre para ver estas respuestas fenotípicas, como puede ser el desarrollo radicular o la promoción de la fotosíntesis? Para determinar el modo de acción, se pueden llevar a cabo diferentes evaluaciones, como por ejemplo puede ser la inducción de los parámetros fotosintéticos. Podemos analizarlo para ver cómo ocurre la promoción de la fotosíntesis, o se puede analizar la expresión y la activación genética. También es posible, otra opción sería analizar los metabolitos que hay en el interior de las plantas o la actividad enzimática para ver el daño oxidativo que ha podido producir un estrés. Y para poder llevar a cabo todos estos objetivos, se están utilizando unas metodologías que hasta ahora podrían ser más conocidas por utilizarse en otros ámbitos científicos, que serían aquellas metodologías llamadas omics, por su terminación en el término inglés, y que se están implementando cada vez más en la agricultura. Por lo tanto, podríamos decir el término de agronomics. Estas metodologías que se están utilizando, como bien digo, cada vez más en la agricultura, serían la proteómica, la transcriptómica o la metabolómica, entre otras. Y en definitiva, el objetivo sería aportar información con una base científica que pueda argumentar y ratificar las razones de por qué un bioestimulante es un producto necesario para el uso en la agricultura. En el siguiente gráfico me gustaría mostrar de una forma clara el efecto de los bioestimulantes. Tendríamos 3 situaciones: un control positivo, que sería la línea amarilla, donde la planta no está sufriendo ningún tipo de estrés. Por otro lado, tendríamos un control negativo, que sería la línea roja, donde la planta está sometida a estrés. Y una tercera situación, que sería la línea azul, donde se ha aplicado un producto bioestimulante a una planta que estaba sometida a estrés. Vemos que el control positivo mantiene su energía constante sin ninguna variación. Tras varios eventos de estrés, las plantas de esta entrada vemos que están siendo afectadas por el estrés y que han disminuido en gran medida su energía, ya que la planta está utilizando la energía que tiene para poder sobrevivir frente a ese estrés.
Y, por último, podemos apreciar cómo las plantas que fueron tratadas con bioestimulantes han visto reducida su energía en función, si lo comparamos con el control positivo, pero en menor medida que en el caso del control negativo. Y por tanto, gracias a la acción de los bioestimulantes, las plantas que habían sido tratadas obtendrían un mayor rendimiento que aquellas que no lo han sido. Pero es importante destacar que el uso de los bioestimulantes es vital para poder llevar a cabo una recuperación de un estado de estrés, pero hay que tener en cuenta que no es un tratamiento que haga revivir a plantas que han sufrido un estrés muy agresivo y de las cuales sea imposible su recuperación. Por tanto, no habría lugar para la estimulación en un caso en el que, en este caso, las plantas vemos que es un desastre y no se podrían revivir. Sin embargo, en situaciones de estrés sí se necesitaría un bioestimulante para su recuperación. Y como comentaba anteriormente, al igual que la definición, la clasificación también ha sido un tema bastante controvertido, ya que como no había una definición clara y debido al marco legal, ha sido una situación también complicada y ha habido diferentes opiniones. En primer lugar, se clasificaron como 4 estimulantes biogénicos y después se debatió si debían de ser clasificados en base a sus materias primas o, sin embargo, debería de hacerse en base a el origen de su principio activo o, por otro lado, su modo de acción. A pesar de ello, los científicos y todas las partes interesadas en el ámbito de los bioestimulantes han reconocido ampliamente la categorización que el profesor Patrick Dujardin publicó en uno de sus artículos en 2015 y que a día de hoy son las más utilizadas a nivel agrícola. La clasificación está dividida en 7 categorías: algas, quitosan, ácidos húmicos fúlbicos, proteínas hidrolizadas, compuestos inorgánicos y bacterias beneficiosas y hongos beneficiosos. Me gustaría ahora ir comentando cada una de las categorías un poco más en profundidad. Los ácidos húmicos, fúlbicos y huminas son macromoléculas muy complejas, cuyas unidades fundamentales son compuestos aromáticos de carácter fenólico y que proceden de la descomposición de la materia orgánica, principalmente del humus o de la leonardita. Hay que tener en cuenta cuál sería el origen del que proviene dicha materia orgánica, porque, por ejemplo, la diferencia entre la leonardita y otros productos que contienen sustancias húmicas, la diferencia es la extrema y la elevada bioactividad que tiene esta materia prima debido a su estructura molecular. La actividad biológica puede llegar a ser hasta 5 veces mayor que cualquier otra materia húmica. Y en este caso, para ver las ventajas que nos aportan los ácidos húmicos, quería mostrar esta imagen donde podemos ver 2 situaciones. En la de la izquierda, tenemos un suelo pobre en materia orgánica, donde presenta problemas de lixiviación de nitrógeno y potasio, así como una elevada retrodegradación del fósforo, produciendo como consecuencia una baja eficiencia de la fertilización que se ha añadido. Y en el caso de la derecha, podemos ver que se han aplicado ácidos húmicos. En este caso, los ácidos húmicos favorecen e influyen positivamente en la fertilidad del suelo y aportan una elevada actividad microbiana. Ayudan también a mejorar la estructura del suelo, consiguiendo que haya mayor permeabilidad y también mayor aireación en las raíces,
de la planta y también ayudan a aumentar la capacidad de retención del agua. Por tanto, todos estos beneficios evitan una pérdida de los nutrientes por lixiviación como ocurría en el caso anterior. Y esos serían los beneficios que aportarían al suelo. Y entre los beneficios que provocan sobre la planta, podemos ver sobre todo un incremento radicular, como podemos observar en la imagen. Estos serían plantas que no se han tratado frente a plantas tratadas y podemos ver una diferencia en su desarrollo radicular. Y estos beneficios tienen como consecuencia una mayor absorción de los nutrientes y, por tanto, contribuyendo a un mayor rendimiento con la misma dosis de fertilizantes aplicados. La segunda categoría serían las proteínas hidrolizadas, donde los aminoácidos y los péptidos son los principales componentes de esta categoría. Los aminoácidos y péptidos se obtienen por hidrólisis química o enzimática de subproductos agrícolas y agroindustriales que pueden ser tanto de origen vegetal como de residuos animales. Otras moléculas nitrogenadas que también forman parte de esta categoría, pero que no tienen tan caracterizadas sus funciones agronómicas, son las betaínas, las poliaminas o aminoácidos no proteicos. Y estos compuestos han demostrado desempeñar múltiples funciones como bioestimulantes, aportando unas ventajas en la asimilación del nitrógeno o también aportando una capacidad osmorreguladora y antioxidante. De forma muy sencilla, cuando la planta funciona correctamente, las raíces absorben el nitrógeno disponible en el suelo, bien sea porque ya lo tenían inicialmente o porque se haya sido aplicado mediante fertilización, y este nitrógeno es absorbido en forma de nitratos. Los nitratos son bombeados a través de unos transportadores hasta las hojas, y allí en las hojas, en los tejidos donde se lleva a cabo la fotosíntesis, se produce la asimilación del nitrógeno transformándose en aminoácidos. Y estos aminoácidos, a su vez, son formadores de proteínas que influyen en el rendimiento. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una situación de estrés, el metabolismo de la planta no funciona a pleno rendimiento y el transporte de los nitratos se ve reducido. Como consecuencia tiene una disminución de la producción de aminoácidos afectando al rendimiento. Pero si llevamos a cabo una aplicación de los aminoácidos de forma externa, lo que conseguimos es ayudar a que haya la cantidad de aminoácidos necesarios para que haya un correcto funcionamiento. Además, es importante destacar que con ello lo que hacemos es contribuir a que la planta ahorre energía y, por tanto, esa energía que ahorra la puede invertir en que haya una mayor producción. Otra de las categorías serían los compuestos inorgánicos, también llamados elementos beneficiosos, y pueden ser de origen mineral e inorgánico. Son 5 principalmente: el aluminio, el cobalto, el sodio, el selenio y el silicio. Estos compuestos inorgánicos están presentes en suelos y en plantas y están presentes como diferentes sales inorgánicas o como formas insolubles. Y entre los beneficios que se describen son principalmente como constituyente, fortaleciendo las paredes celulares de los tejidos. También actúan como mejoradores de la tolerancia en condiciones de estrés, estimulan el crecimiento vegetativo o pueden mejorar la calidad del fruto. En cuanto a la categoría de hongos beneficiosos, los hongos interactúan con las raíces de las plantas de forma simbiótica. Y en este grupo existe un creciente interés por el uso de las micorrizas, ya que proporcionan
una agricultura bastante sostenible y aumentan la eficiencia nutricional, sobre todo mejoran físicamente el sistema radicular y el balance hídrico y también tienen efectos en la protección contra el estrés abiótico. Pero otras especies distintas, no solo las micorrizas, también pueden ser las tricodermas, están siendo bastante consideradas en esta categoría, ya que son capaces de colonizar las raíces y de transferir nutrientes a los huéspedes. Es importante también saber que las limitaciones principales que tiene el uso de estos bioestimulantes hasta ahora radica en la dificultad técnica que tiene de propagar los hongos a gran escala. Pero es cierto que se está avanzando mucho en ello y que cada vez los hongos y las bacterias, como veremos a continuación, están recibiendo cada vez mayor atención y son grupos bastante importantes dentro del campo de los bioestimulantes. Y como comentaba, el siguiente grupo serían las bacterias. Y dentro de la gran diversidad taxonómica que existe dentro del mundo de las bacterias, se consideran dos tipos principales dentro del campo de los bioestimulantes: las bacterias del tipo Rhizobium y las rizobacterias promotoras del crecimiento o PGPRs. Aunque estas bacterias son las más conocidas en este ámbito y son las que más se han utilizado hasta ahora, hay otras especies como las Pseudomonas, Azospirillum o Bacillus que están comenzando a estudiarse y cada vez están en mucho más auge. Los productos basados en microorganismos, específicamente en bacterias, se comercializan principalmente como inoculantes microbianos que facilitan la absorción de los nutrientes. Y, por ejemplo, las PGPR tienen diversas funciones y influyen en la morfogénesis y desarrollo de las plantas, y también se han visto efectos frente al estrés abiótico. En el caso del quitosan o quitosano, este producto es un derivado del biopolímero quitina. Y la quitina es un compuesto que mayoritariamente se encuentra en el caparazón de los crustáceos y se puede obtener tanto de forma natural como de forma industrial. En este caso, las principales ventajas que presenta el quitosan son la mejora de la tolerancia al estrés abiótico y la capacidad de unirse a una amplia variedad de compuestos celulares, como puede ser el ADN, o, muy importante, la unión con componentes de la pared celular, presentando una mayor resistencia de los tejidos. Y por último, la última categoría serían las algas y los extractos botánicos. Las algas se alimentan principalmente de luz solar, CO2 y minerales marinos. Y los principales usos que tienen en general son en alimentación humana y animal, también se utilizan en cosmética, industria alimentaria o muy usados en los últimos tiempos en agricultura. Y existen diferentes tipos de algas que se utilizan en la agricultura y se clasifican en verdes, rojas o pardas. Las algas pardas son las más comúnmente encontradas en productos bioestimulantes basados en este tipo de materia prima y son propias de ecosistemas marinos, teniendo preferencia por costas rocosas. Y dentro de esta categoría están especies como Ascophyllum nodosum, Meclonia maxima o Laminaria digitata. Los extractos de algas contienen principalmente polisacáridos, manitol, antioxidantes, pigmentos o vitaminas. Y las principales ventajas que dan serían la mejora en la formogénesis de la planta, también mejoran la capacidad de retención de agua. Es importante remarcar que tienen una alta tolerancia al estrés abiótico y que actúan como osmorreguladores y antioxidantes.
El uso tradicional de las algas en Irlanda siempre ha sido como fertilizante natural o se han utilizado para alimentación del ganado. Las costas rocosas de Irlanda del Norte es donde crece una gran cantidad de este tipo de algas. Y sin embargo, aunque el uso tradicional ha sido este, después con los años se dieron cuenta que este tipo de productos tenía un alto potencial en el uso agrícola y, como ya comentábamos, se utilizan para acondicionar suelos, suministrar minerales o como bioestimulantes. Pero es muy importante tener en cuenta diferentes factores a la hora de seleccionar un producto basado en este tipo de materia prima. En primer lugar, es importante conocer de qué tipo de alga está compuesto el bioestimulante, ya que dependiendo de su especie, confieren características diferentes. Por ejemplo, en las costas rocosas, cuando la marea está alta, tanto Ascophyllum nodosum como Laminaria digitata y Eclonia máxima están sumergidas bajo el agua. Sin embargo, cuando baja la marea, Ascophyllum nodosum se caracteriza por pasar el 50% del tiempo bajo el agua y el otro 50% está expuesta al aire. Mientras que las otras dos especies están sumergidas bajo el agua continuamente. El hecho de estar la mitad del tiempo sumergida y la otra mitad no, ha hecho que Ascophyllum nodosum se haya adaptado a unas condiciones extremas para poder sobrevivir, y esto ha hecho que en su contenido se acumulen diferentes compuestos bioactivos que son característicos para esta especie y que le confieren una gran trascendencia agronómica en términos de bioestimulación. Y además del tipo de alga y de los criterios de calidad que pueda tener, es importante conocer de qué región proceden y sobre todo del método de recolección y de los procesos de fabricación que se utilizan a la hora de llevar a cabo los productos. Esto es importante debido a que, dependiendo del proceso de fabricación que se utilice, las algas pueden ver degradados los compuestos que naturalmente se encuentran en su composición debido a los procesos químicos a los que se ven sometidas, y los compuestos bioactivos se pueden ver eliminados por estos procesos agresivos, por ejemplo, temperaturas muy elevadas en los procesos, y por tanto ven deteriorada su eficacia, la eficacia final del producto. Por tanto, cuanto menos procesos químicos agresivos sean utilizados en los procesos de fabricación de los productos bioestimulantes, mejores serán las características del producto. Habiendo llegado a este punto, y una vez que ya sabemos un poco más sobre los bioestimulantes, la siguiente pregunta que me gustaría formular sería: ¿cómo utilizarlos en nuestros cultivos de almendro? Bien, es muy importante conocer el problema específico de cada agricultor para poder proporcionar la mejor estrategia de manejo de estrés, ya que todos los problemas no los vamos a solucionar ni de la misma manera ni utilizando el mismo tipo de bioestimulante. De forma general, se recomienda aplicar bioestimulantes tanto como sea posible en los periodos críticos, con aplicaciones entre 7 y 15 días. También es mucho mejor realizar aplicaciones regulares con dosis más bajas que hacer una única aplicación a una dosis muy elevada. Y nos podríamos preguntar también cuándo es el momento clave para la aplicación de los bioestimulantes. Como he comentado justo ahora, depende del problema que tengamos en los almendros, pero generalmente las aplicaciones deberían de realizarse siempre con la finalidad de obtener una solución, protegiendo lo que realmente importa y, si es posible, realizarlo antes de los eventos fenológicos críticos.
Como conclusión, me gustaría finalizar con un resumen de los puntos más importantes del manejo del estrés. Es muy importante conocer nuestro cultivo, conocer en qué situación se encuentran nuestros almendros y cuáles son los problemas principales que podemos tener. También es muy importante prevenir y prepararse para lo que pueda venir. Gracias a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, disponemos de muchos dispositivos hoy en día que nos ayudan a detectar los momentos críticos, que pueda venir una ola de calor o una ola de frío o temporada de sequía porque no va a llover. Entonces hay que estar preparado para estas situaciones. Y como ya sabemos, siempre es mejor prevenir que curar. Entonces, si es posible realizar aplicaciones con productos específicos de prevención, es mucho mejor para aplicarlos antes de estos momentos críticos. Sin embargo, si las condiciones de nuestro cultivo no son las apropiadas para aplicaciones de prevención o no hemos podido prevenir porque no hemos llegado a tiempo de una ola de calor o de una sequía o de lo que sea en ese momento. También se disponen de bioestimulantes, que son soluciones curativas que ayudan a reducir el daño oxidativo que haya podido producir ese estrés y mejoran la recuperación del cultivo. Me gustaría dar las gracias a todos por su participación y de nuevo dar las gracias a la plataforma Synergy Nuts y por supuesto si tienen alguna pregunta estaremos encantados de respondérsela. Gracias. Muchas gracias, Lidia. La verdad que muy interesante. Si quitas la presentación, Sí. perfecto. Dejas de compartir y pasamos a las preguntas. Bueno, la verdad es que hay un número, a ver si las encuentro. Espera, aquí está. Sí. Nos dicen que, bueno, también deciros, perdonad, que, que tenemos también con nosotros a Daniel Salgado, el director de marketing y de bioestimulantes de Tradecor España, bueno, que también ha dicho, dice, me conecto y intentamos entre todos resolver porque, bueno, las preguntas aplicadas a cultivo y a campo, pues quizá él tenga más experiencia y seguro que nos enriquece. Así que, Daniel, estupendo, bienvenido y gracias. Muchísimas gracias, Lola. Gracias. Vamos a empezar. Tenemos varias preguntas. Nos dicen que por calendario el invierno empieza sobre el 21 de diciembre y hasta el 21 de marzo, pero ya se ha registrado. ¿Es debido a que para el almendro se mide como invierno el mes de diciembre, por ejemplo? Sí, supongo que no sé si se refiere a la situación adversa que se pueda encontrar debido al invierno o a las heladas. En este caso, prevenir una situación de elevado frío en casos del almendro es bastante, hay que ver qué solución estratégica se da porque al ser un cultivo en el que no tiene hojas previamente a la floración, normalmente los bioestimulantes se aplican foliarmente. Entonces, una situación o una aplicación preventiva tal cual para heladas quizás debería de manejarse de manera diferente a como se puede hacer con otro tipo de cultivos. Perfecto. ¿Algo que añadir, Daniel? No, en este sentido no. Bien. Coincides, está claro. Bien, nos dicen también que si consideras que temperaturas altas pueden afectar negativamente al desarrollo de la flor y o al cuajado. Sí, por supuesto. Es cierto que las temperaturas frías afectarían más, pero temperaturas elevadas, al final, ya sea un extremo u otro, siempre van a afectar. Entonces, hay que, sobre todo en el tema del cuajado, más que en floración, creo que temperaturas elevadas afectarían más al cuajado
que el tema de floración, pero sí, rotundamente, tanto temperaturas extremas bajas como temperaturas extremas altas afectarían a los procesos fisiológicos del cultivo. Perfecto. Nos dicen también que si la eficacia de cada bioestimulante puede verse afectada por el modo de aplicación que se haga. O según el tipo de bioestimulante, tienen una manera preferible de aplicación, foliar, riego, en semilla, ¿cuál es? Sí, sí, dependiendo he ahí por lo que estaba mencionando el tema de las estrategias de manejo del estrés. Porque dependiendo de la situación que tengamos, se puede aplicar un tipo de bioestimulante u otro. Y cada bioestimulante tendría o tiene aconsejado, o sea, es preferible un tipo de aplicación. Por ejemplo, el tema de bioestimulantes basados en algas o en aminoácidos se aplican principalmente foliarmente. Sin embargo, bioestimulantes como los ácidos húmicos, su aplicación principal es a suelo. Entonces sí que afecta. También es muy importante conocer no solo la dosis a la que se aplica, sino el posicionamiento, en qué momento se aplican, cuántas veces se aplican. Por eso comentaba que cada situación es diferente, no se puede tomar de forma general. El mundo de los bioestimulantes es bastante complicado, no es como puede ser la aplicación de productos fitosanitarios que tienen unas entradas fijas en cada cultivo. Esto es un poco más complicado, entonces hay que hacer una evaluación de la situación que tenemos, ver qué bioestimulantes serían los más apropiados y en base a eso ver cuándo posicionarlo, cuándo aplicar, cuántas veces y normalmente la dosis ya viene establecida para el tipo de cultivo porque se han hecho estudios previos para determinar una dosis. Está claro que tenemos un organismo vivo y el comportamiento también es diferente y hay que medirlo y hay que cuantificarlo. Bien, nos dice también que qué tipo de producto es más interesante para el momento actual, que estamos en floración y cuajado. Esta respuesta creo que va a ser Dani más el que nos pueda ayudar con esto. Vale, estupendo. Bueno, antes quería pasar a una pregunta anterior porque hemos ido un poco ¿sí? rápido. Sí, Tú por ve completar. cortándome, Daniel. Sí, perdona, Si yo perdona. no Es te que veo que no me quería, dices así. no quería No, no, no. interrumpir, perdona. Pero bueno, creo que es importante puntualizar la pregunta anterior, la de si las temperaturas altas pueden afectar al desarrollo de la floración y el cuajado. Que bueno, que Lidia la ha contestado perfectamente, pero igual por ampliar un poquito la información, aunque bueno, yo no soy ningún experto en el cultivo del almendro, creo que tienen muchísima influencia las altas temperaturas, pero sobre todo el año 1, es decir, no este año, sino el año anterior, ¿vale? Porque estamos hablando de que es un cultivo en el cual pues, la inducción floral pues, ocurre en mayo-junio, ¿vale? Es el momento en el cual el cultivo dice pues, qué yemas van a ir a flor y qué yemas van a ir a madera. Y durante el verano, o sea, durante agosto hasta octubre aproximadamente, que es cuando se produce la diferenciación floral, que es el momento en el cual se forman los órganos dentro de la yema, si ocurren altas temperaturas, episodios de altas temperaturas y déficit hídrico y tenemos pocas reservas nutricionales en el árbol, pues probablemente tengamos problemas en primavera de floración, de aborto de yemas e incluso de abortos pistilares, ¿vale? Que generalmente pues, suele repercutir en el cuajado en torno a un 15% de la primera purga del almendro, ¿vale? Porque la primera purga está muy relacionada pues, precisamente pues, con calor y con pocas reservas de nutrientes durante el momento de la diferenciación floral, ¿vale? ¿Cómo podremos evitar esto? Pues evidentemente pues, trabajando recursos hídricos, ¿vale? Durante el verano y durante la poscosecha del cultivo y también pues aplicando productos nutricionales pues para aumentar las reservas nutricionales durante ese periodo, ¿vale? Y después la siguiente pregunta con respecto a qué producto sería más interesante pues para el momento actual de floración y cuajado, nosotros en este momento sobre todo recomendaríamos productos en base a algas, ¿vale? Que son los que hemos visto después de 4 o 5 años de desarrollo muy, muy intenso, que son los que mejor funcionan en combinación con otros productos nutricionales en base a fósforo, molibdeno y boro, en combinación y que producen pues en la medida de lo posible, pues una reducción sobre todo de la segunda purga, ¿vale? Que es la purga pues en la cual el árbol pues pierde más tanto flores como frutos recién cuajados, ¿vale? Hemos visto que la combinación, en este caso de algas, con ciertos productos nutricionales, pues tienen un resultado bastante bueno. Qué interesante. Y nos dice que sí, también pueden estos bioestimulantes ayudarnos cuando hemos tenido un problema de heladas. Creo que algo habéis comentado, pero sí, ¿no?
Sí, tanto para situaciones de estrés por calor como para situaciones de estrés por frío, como comentaba al final, si las podemos prevenir es mucho mejor aplicarlo, pero siempre hay soluciones que nos ayudan a mejorar el rendimiento del cultivo una vez que ya ha pasado la helada, en este caso. Y sí, La recuperación, ¿no? Para la recuperación. sí es cierto que también, como comentaba, si ha habido un estrés y un daño muy, muy severo, quizás la recuperación que veamos sea mucho menor que si la helada no hubiese, por ejemplo, en Madrid, la nieve que cayó a principios de enero. Es que no es previsible. Ahí creo que muchos de los árboles y muchos de los cultivos no se van a poder recuperar, aunque muchos de ellos sí. Entonces, por eso hay que tener en cuenta también la severidad con la que se ha tenido ese estrés. Pero sí, yo creo que sí, que sin ninguna duda, tras una helada se podrían aplicar bioestimulantes para ayudar a la recuperación del cultivo. Claro, en previo para fortalecerlo y en post para recuperarlo. Perfecto. Yo, Daniel, tú me vas cortando si quieres apuntar algo. Y luego nos dicen también si hay alguna recomendación en cuanto a la mezcla de estos productos para conseguir una máxima eficacia. Por mi parte, no trabajo con directamente recomendaciones a los agricultores, pero hay que tener en cuenta que hay que ver qué se mezcla con qué. No mezclar por mezclar es bueno. Es decir, cuanto más bioestimulantes mezclo, mejores resultados voy a tener. Hay que tener cuidado con qué se mezcla, ver incompatibilidades y tener un estudio bastante hecho de los productos que vas a aplicar. Pero sí que es cierto que una vez que se tiene ese estudio, se ve que no hay incompatibilidades y que se ven complementaciones entre unos productos y otros, sí se pueden hacer las mezclas, pero son productos y mezclas específicas con el objetivo de solucionar un problema. No Controladas, ¿no? controladas, eso es, no mezclar Pautadas. por mezclar, porque si mezclas productos sin un orden y sin una razón lógica, puedes tener los resultados contrarios que en realidad no quieres tener y ver efectos antagonistas. Esto es normal. Daniel. Bueno, aquí por completar un poco lo que ha comentado Lidia, tenemos un poco que ver pues cuáles son los momentos o las posibilidades de entradas que tenemos en el cultivo, porque probablemente pues tengamos pues 4 o 5 entradas máximas aprovechando algún tratamiento fitosanitario, pero yo creo que quizás los momentos a lo mejor más críticos, ¿no? Los momentos más importantes pues para entrar con un producto de bioestimulación podrían ser, por ejemplo, ese momento de la floración o del cuajado, pues para intentar en la medida de lo posible reducir sobre todo esa segunda caída, que es cuando se nos cae todo del árbol, que perdemos prácticamente el 35 o el 40% de los frutos recién cuajados. Acompañado a ser posible pues, de un producto nutricional pues, que fomente un poco pues, eso, pues, la polinización y la formación del tubo polínico, ¿vale? Para evitar esos problemas de cuajado. Y quizá un segundo momento pues, que sería muy interesante pues, sería a lo mejor a partir de la fenofase H, que es cuando se comienza a elongar la caja, ¿vale? Porque es un momento crítico para el cultivo del almendro. Yo creo que la caja que alberga la almendra queda definida hasta el 15 de mayo y a partir del 15 de mayo el tamaño de la caja es definitivo y a partir de ahí ya la almendra no crece más. Entonces, si queremos interceder en la medida de lo posible en el crecimiento de la caja para poder tener una almendra de más calidad, de más tamaño, de más peso, es muy importante entre esos meses de abril y primera quincena de mayo, pues intervenir a lo mejor con algún bioestimulante, por ejemplo, en base a algas o algún calcio que fomenta mucho la elongación de las células, pues para intentar en la medida de lo posible conseguir pues más calidad, un poquito más de peso y un poquito más de tamaño en la pepita. Está claro, sí, es muy, muy interesante. Bien, nos dicen que si, por ejemplo, una de las épocas críticas para el almendro es el momento de floración, ¿con cuánta antelación es recomendable aplicar un bioestimulante? Bueno, el tema es, ya lo ha comentado Lidia antes, ¿no? Es complicado hacer una aplicación foliar porque en el caso del almendro, pues probablemente pues tengamos flores cuando todavía no hay biomasa foliar, ¿vale? Pero
La experiencia que tenemos nosotros en campo es que a partir de la floración tardía, es decir, cuando estamos con un 80% de floración, es cuando empezamos a hacer los primeros tratamientos con productos de nutrición, bueno, aparte de fitosanitarios, con productos de nutrición y con productos de bioestimulación, ¿vale? Sobre todo para intentar en la medida de lo posible pues, fomentar pues, la producción de polen, o sea, al tener más polen en los árboles, que ese polen sea viable y que sea fértil y sobre todo pues, para fomentar la elongación del tubo polínico, porque muchos de esos problemas de cuajado pues, se deben muchas veces a ese momento de la formación del tubo polínico que no se forma de forma correcta, ¿no? Entonces, probablemente a partir de ese momento, a partir de mitad de la floración o a partir del 80% de la floración, sería un buen momento para empezar a intervenir con un producto de bioestimulación. Perfecto. Nos dicen que cuando has hablado de teledetección, Lidia, imagen térmica, ¿a qué tipo de mediciones te referías? ¿A NDVI, a Green Index o a otro? No, me refería, en este caso, cuando he comentado los dispositivos, es más, me refería más a temas de prevención, como pueden ser estaciones meteorológicas o para estar preparados para que venga una ola de calor o una ola de frío y saber para aplicar. Esto era un poco general, ¿no? Era como un poco las estrategias o los mandamientos, como comentaba, como ponía en la diapositiva, que normalmente tenemos, hablando de forma general, para todos los cultivos, si se puede prevenir. Como acaba de comentar Daniel, y he dicho yo antes, al final en el cultivo del almendro es bastante complicado por el tema de aplicar bioestimulantes de manera foliar cuando no tenemos hojas. Entonces, en cuanto a los sistemas de detección, sí es cierto que esto era más en función de la climatología, pero cada vez más se están utilizando drones y otros sistemas como cámaras térmicas, con cámaras de fluorescencia, pero eso ya es más para medir evaluaciones, más que para detectar una ola de calor que pueda venir. Eso es más, cámaras de fluorescencia, pues los parámetros fotosintéticos, el NDVI que comentaban en la pregunta, o las cámaras térmicas para ver la capacidad de retención de agua, pero eso ya son evaluaciones a posteriori o evaluaciones a priori, pero que es un método de analizar cómo se encuentra nuestro cultivo. Yo en el otro caso me refería a lo otro, pero siempre que se disponga de este tipo de dispositivos, siempre es bueno tener este tipo de análisis para saber en qué situación se encuentra el cultivo. Además, es muy bueno porque si decimos que es muy interesante y que es necesario conocer nuestro cultivo, si tenemos este tipo de detectores, este tipo de sensores, podemos hacer las evaluaciones y podemos ver cómo se encuentra y a partir de ahí hacer una estrategia de qué aplicar y cuándo aplicar. Está claro, cuanto más información, más armas tienes para decidir. Imagino que estarás de acuerdo, Daniel. Sí. Y nos dice que cuando se recomienda aplicar bioestimulantes vía foliar y en prefloración, que cómo se absorbe sin hojas. Esta es lo que veníamos comentando. En este caso, como bien ha comentado Dani, sería otra estrategia de aplicación. Sí, bueno, ya digo, sobre todo nosotros comenzamos a partir de floración tardía, ¿vale? A partir de 80% de floración. Y si lo que queremos es tener algún tipo de influencia en la floración de este año, lo que comentamos antes, tenemos que intervenir en el año anterior, ¿vale? Probablemente a partir de los meses en post cosecha o los meses de agosto, sobre todo, ya os digo, con reservas hídricas, con tratamientos nutricionales, como por ejemplo el boro, ¿vale? Y hay otro tipo también de bioestimulantes que estamos testando que estamos comprobando pues que ese proceso de diferenciación floral que ocurre prácticamente pues eso desde la post cosecha hasta enero casi, ¿vale? En el cual se están formando los órganos dentro de las yemas, pues que intervienen positivamente en que después el año siguiente pues haya una floración correcta, ¿vale? Sin abortos pistilares y con flores viables. Pero interviniendo el año anterior. Anterior, está claro, con hoja. Dice que si se pueden desarrollar en condiciones de secano hongos y bacterias en la zona radicular o están más indicados para plantaciones en regadío. Bueno, aquí ya igual no somos nosotros tan expertos en esto, ¿eh? En temas de enfermedades
y bacterias, los Claro. compañeros de la división de fitosanitarios seguramente sean más apropiados pues, para responder esta pregunta porque nos pilla un poco... La dejamos la haremos y la contestaremos en el foro de Synergy Nuts, o sea que sin problema, aquí no se queda nada sin contestar, Daniel, ya encontraremos al Mario Tomaroto enseguida. También nos dicen que si en agricultura ecológica se pueden aplicar todos los bioestimulantes. Hay bioestimulantes que tienen certificado de agricultura ecológica y otros no. Entonces, estos pasan por unos requisitos, pasan por una legislación que está definida y si los bioestimulantes cumplen esos requisitos, se les otorga la certificación ecológica y si no los cumplen, no. Pero siguen siendo bioestimulantes. Lo único que hay unos que tienen la certificación y otros que no. O sea, no están prohibidos uno por ser un tipo o por otro, sino que de cualquier tipo, si han pasado la certificación, se pueden, o sea, que están garantizados en que se pueden utilizar. Vale. Exacto, es un problema más de índole regulatorio, más que de la naturaleza del bioestimulante en sí. Bueno, y está bien que esté la regulación, porque al final el que pasa la regulación es porque tiene un producto que cumple unos requisitos. Cada vez más, como comentaba con el nuevo reglamento, ahora ya por fin tenemos una categorización de bioestimulantes, que antes no la había. Entonces, está mucho más definido. Y mejor. Nos dice ya por finalizar que si se pueden aplicar los bioestimulantes con drones, ¿necesitan autorización expresa en la etiqueta? El tema de drones... Yo sé que probablemente los fitosanitarios sí. Vamos, de hecho tenemos otros cultivos para que no tienen nada que ver con el almendro, como es por ejemplo, el tema del arroz, ¿no? Que hay determinadas zonas de producción que se usan helicópteros, bueno, en la zona sur de España, por ejemplo, en Sevilla, de donde yo soy, pues se usa avioneta. Y para la aplicación de pesticidas y tal sí se requieren de autorizaciones expresas, pero para temas de productos de nutrición y bioestimulación y en concreto el caso de los drones, yo la verdad es que no sabría contestar. Para el tema de los drones, bueno, en primer lugar hay que tener la licencia, que es bastante complicado dependiendo del lugar donde te encuentres, porque también hay muchos requisitos para darte la licencia de piloto de drones. Para este tipo, me refiero para este ámbito, dentro de la agricultura y para aplicar en campo. Y el problema que yo le encuentro a la aplicación de bioestimulantes es que normalmente las aplicaciones requieren un volumen bastante elevado. Entonces, si se aplica con drones, habría que pasar bastantes veces. Claro. Entonces, porque normalmente los drones o las avionetas no tienen un volumen de caldo de cultivo demasiado elevado. Entonces, es lo que principalmente veo yo el problema. Sí que es cierto que hay bioestimulantes que se aplican con mayor o menor dosis, pero en este caso el problema que yo le encontraría sería los volúmenes necesarios para aplicar a extensiones amplias de cultivo. Y ya la última que tenemos, bueno, hay más, pero vamos cerrando. ¿Qué parámetros consideráis el más importante o apropiado para la evaluación de la eficacia de un bioestimulante en almendro? No creo que haya un parámetro específico. Único. Único, no. Creo que hay que hacer una visión global. Por supuesto, normalmente en un ensayo agronómico lo primero que se evalúa es el rendimiento. Pero que tu bioestimulante pero hay que tener en cuenta muchas más cosas, porque no te voy a decir el rendimiento. Por ejemplo, tú tienes tu control y tienes tu producto, o sea, tu parte del campo que ha sido tratada y obtienes mejor rendimiento. Muy bien, pero tendrías que evaluar la calidad, porque quizás tú has tenido más almendras, pero de menor calidad y quizás no te interesa. Entonces, creo que hay muchos parámetros que habría que estudiar de manera global. Yo no apostaría por un parámetro único. Está claro. Daniel, ¿coincides? Totalmente. Con lo que dice Lidia, exacto, sí. Sí. Y saber realmente que bueno que no es un único factor, sino que es una ayuda al resto de factores que tiene la planta y las condiciones del medio, está claro. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido un montón. Yo por lo menos he refrescado toda mi conocimiento de bioestimulantes y la aplicación en almendro. Daros las gracias a los dos
por estar aquí, por acompañarnos, por resolver las dudas, por tener la honradez de decir esto no lo sé, que eso también es importante también. Y yo lo digo, lo primero que hay que hacer es humilde y decir, mira, porque para decir algo que esto es que se queda grabado, joder, pues mejor, esto no, esto los expertos, y uno no puede ser experto en todo, y los hombres del Renacimiento se quedaron ahí, nosotros nos especializamos, y las mujeres igual. Bueno, pues nada, agradeceros y nada a todos por estar aquí. Finalizamos este webinar. Daros las gracias por acompañarnos, por hacernos las preguntas. Y bueno, la próxima semana tenemos webinar de la serie del almendro ecológico en seto, el día 4, y bueno, vamos a hablar de poda, vamos a hablar de cubiertas. Y bueno, y nada, os esperamos la semana que viene y ya sabéis que los webinars se quedan grabados en nuestra web de Synergy Natch y en el enlace en el YouTube de la plataforma Synergy Natch. Pues nada, muchas gracias y la semana que viene nos vemos. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.